Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el curso de Ingeniería Asistida por Computadora. Eh, el día de hoy hablaremos un poquito más sobre la discretización del dominio o lo que es el mallado de los dominios. Es lo que vamos a tratar en la sesión del día de hoy. Trataremos, como hemos tratado en sesiones anteriores sobre esta parte teórica del elemento finito, de ser concretos, concisos y llevarlo rápido. ¿Sale? Voy a ocultar mi entrada de cámara para que puedan apreciar bien todo el trazo en el pizarrón. Entonces, ahí está. Bien, muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de lo que sería el... Perdón, aquí estamos de este lado, déjenme ubico. Perfecto. Vamos a usar color negro, color rojo. Ok. Y vamos a hablar hoy de lo que es el mallado, ¿sale? O discretización. Creo que escribo más feo en estas cosas virtuales que en los pizarrones de a de veras. Voy a tratar de ir mejorando a ver la letra. Ok. Entonces, ya habíamos platicado, o ya se ha platicado en sesiones anteriores acerca de el método elemento finito, donde decíamos la idea básica del método elemento finito es: yo no sé resolver un problema de ecuaciones diferenciales con valores en la frontera sobre un dominio extraño, como este, por ejemplo. Yo no sé resolver en un dominio de este tipo. No tengo la menor idea. Entonces, lo que voy a hacer es resolver sobre dominios sobre los que sí sé cómo resolver. Entonces, esos dominios sobre los que sí sé cómo resolver son los elementos finitos. Y esos elementos finitos los voy a agrupar dentro de este dominio que tengo aquí. Los voy a agrupar para tratar de tener o para tratar de alcanzar la mejor aproximación posible al dominio original y tener solución sobre el dominio original. ¿Sale? Eso es la idea básica del elemento finito, ya lo habíamos platicado. Este, que entonces era, ahí estamos. Me quedaron medias chuecas estas líneas. Ok, bueno. Entonces decíamos, la idea es dividir el dominio en elementos en los que yo sí sé resolver. Entonces, propiamente, vean, estoy tomando este elemento de aquí, lo saco para acá. Esto es lo que solemos llamar un perdón. No sé qué me falló ahí. Eso es lo que solemos llamar el elemento finito. Muy bien. Ok, entonces hay diferentes tipos de elementos finitos, claro, hay una cierta variedad, una librería, vamos a decirlo así, en términos del software. Cada software tiene una librería de elementos, ¿vale? Que los va a utilizar según la situación o según el dominio o según nuestra instrucción como usuarios del software. Bien, entonces ya habíamos mencionado que en el elemento finito, podemos trabajar en diferentes dimensiones. Podemos trabajar 1D,
podemos trabajar 2D, podemos trabajar 3D. Entonces va a haber elementos finitos de 1, 2 y 3 dimensiones. ¿Sale? Entonces vamos a empezar repasando los elementos finitos de una dimensión. Muy bien. Entonces, en una dimensión el dominio de estudio es una línea recta, como lo veíamos ayer. Bueno, ayer es un decir, ¿no? Como lo veíamos en la sesión anterior. Uno no pierde la costumbre como de eso de las clases presenciales, ¿no? Bueno, entonces tenemos en esa ejemplificación del método de Galerkin tenemos un dominio unidimensional, donde decíamos no es más que un segmento de línea que iba desde x0 hasta xl, que tiene dos puntos que son sus fronteras en los extremos. Bueno, en una dimensión, ¿cómo trabaja el elemento finito? Pues muy sencillo. Los elementos finitos en una dimensión van a ser segmentos de recta más pequeños. Entonces, tengo mi mismo dominio. ¿Qué va a pasar con ese dominio? Que yo le voy a poner puntos intermedios. ¿Vale? Vean, aquí puse 3 puntos intermedios. Entonces, esos puntos intermedios, y también, déjenme encimarlo aquí, en los extremos voy a poner puntos, en los extremos de frontera, en este caso. Entonces esos puntos azules o esos taches azules que yo estoy poniendo, que son puntos que yo estoy insertando sobre el dominio, esos puntos yo los voy a llamar nodos, ¿sale? Así les vamos a llamar nodos. Y entonces un elemento finito en una dimensión, por ejemplo, voy a tomar este de aquí y me lo voy a traer para acá. Aquí está. Ahí está. Fíjense. Entonces, tengo esos elementos. Perdón, tengo ese elemento que tomé. Entonces ya sabemos que tiene nodos en los extremos. Ese punto está bien. Esto también es un nodo. Esto también es un nodo. Son nodos finalmente estos también. ¿Vale? Todos esos son nodos. Y como tal, mi elemento finito es este. Perdón, aquí me volví a equivocar el trazo. Este sería mi elemento finito, pero este ya va a tener un nombre específico. Le voy a llamar como. Vamos a ver cómo lo voy a resumir el nombre. Bueno, no, lo escribo completo. Le voy a llamar elemento uno de lineal. Ok, muy bien. Perdón, estoy escribiendo como de lado, como chueco, pero es como tengo la disposición de mi pantalla, la pantalla donde estoy visualizando el pizarrón. Está así como inclinada, entonces yo estoy escribiendo como recto sobre este pad de la pluma y estoy haciendo un rollo ahí medio raro, pero disculpen, voy acostumbrándome a esto.
Bien, entonces tengo un elemento 1D lineal, así le voy a llamar. ¿Por qué elemento? Bueno, porque es un elemento finito. 1D porque es un elemento unidimensional. Lineal, ¿por qué lineal? Esa es la pregunta interesante. Bueno, ayer veíamos, otra vez ayer, perdón, en la sesión anterior veíamos método de Galerkin. Y en método de Galerkin veíamos cómo resolver problemas, con el método de Galerkin podíamos resolver un problema, lo vimos ejemplo en una dimensión, de ecuaciones diferenciales con valores en la frontera. Entonces, ese nombre lineal viene más o menos relacionado de ahí. ¿Por qué? Fíjense, yo ayer planteaba que con el método de Galerkin podía ser, por ejemplo, propuse, otra vez ayer, perdón. Ya saben a qué me refiero a la sesión del método de Galerkin. En el método de Galerkin yo planteaba una solución cuadrática primero, por ejemplo, y después planteé una solución cúbica. ¿Qué varió en esa solución cuadrática respecto a esa solución cúbica? Bueno, que yo tenía más coeficientes o más valores desconocidos. Los coeficientes de mi polinomio orden 2 son 3 coeficientes, de mi orden 3 son 4 coeficientes. Entonces tenía más incógnitas, más valores desconocidos. Y eso derivó en que yo tenía un sistema de ecuaciones de 2×2 o un sistema de ecuaciones de 3×3 para el caso cuadrático, para el caso cúbico, respectivamente, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa ya con el elemento finito? Piensen que lo que voy a hacer, decíamos, yo no sé resolver el problema de esa ecuación diferencial sobre todo el dominio. Entonces lo voy a resolver sobre la parte que sí conozco, que sería sobre el elemento finito. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Es la misma idea. En lugar de resolver el problema que resolvíamos ayer sobre todo el dominio de x0 a xl, como lo hicimos ayer, solo voy a resolver en este pedacito de dominio, en este elemento unidimensional lineal. Ahora, ¿por qué le llamo lineal? Porque yo tengo dos nodos nada más. Y entonces, lo que sucede en el elemento finito, para esto voy a usar otro colorcito, pero no ese de arcoiris. Digamos que voy a usar este naranja. Ok. ¿Qué pasa? Que en los nodos se encuentran las incógnitas. ¿Sale? Eso lo vamos a hacer siempre. Vamos a ubicar las incógnitas en los nodos. En caso, pues las variables dependientes del problema las vamos a asignar a los nodos. Eso lo vamos a hacer siempre. ¿Sale? A esas incógnitas les vamos a llamar grados de libertad. ¿Vale? Y pues los vamos a abreviar como GDL. En inglés pues les llaman degrees of freedom. La misma cosa exactamente. Les vamos a llamar grados de libertad. Ese es el nombre que le vamos a estar dando a esas incógnitas. Y esas incógnitas van a estar en los nodos siempre. ¿Vale? Entonces, piensen ahora. Esas incógnitas o esos valores desconocidos pues equivaldrían a los coeficientes de mis polinomios que veíamos en el método de Galerkin. Entonces, si solo voy a tener incógnitas en los nodos, entonces ¿cuántas incógnitas tendría en este elemento? Tendría una incógnita, tendría dos incógnitas. Si yo tengo dos valores desconocidos, ¿cuál es el grado máximo de polinomio que puedo utilizar? Pues sería un polinomio de orden 1 o un polinomio de la forma A0 más A1x. ¿Vale? Un polinomio lineal o una función lineal. Entonces, por eso lleva este nombre, es elemento 1 de lineal, porque yo para aproximar la solución en ese elemento finito, lo que voy a poder utilizar es un polinomio lineal.
y no más. ¿Por qué? Porque no tengo más incógnitas de dónde poder conocer o de dónde... perdón, no tengo más incógnitas o más grados de libertad que asignar para tener un polinomio de orden mayor. ¿Sale? Esperemos que esto vaya quedando claro. Entonces, es un elemento 1D lineal. Ahora, una cosa importante a tener en cuenta. Y voy a seguir trazando por aquí. Decía que tengo mi dominio en X0 a XL. Y entonces ahí fui poniendo yo los nodos. Ahí está. Los nodos siempre se van a numerar. Siempre llevan una numeración. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4 y nodo 5. ¿Va? Y también voy a numerar siempre mis elementos finitos. Por ejemplo, aquí tendría de aquí a acá el elemento 1, elemento 2, elemento 3 y elemento 4. Esos son los elementos, esos serían los elementos y los tengo que, o los pongo por eso numerados. Siempre los nodos y los elementos se van a numerar y van a llevar esa identificación. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, ahora tengo esto. Tengo mi elemento, voy a tomar este elemento número 1. Elemento 1 que posee el nodo 1 y el nodo 2. Entonces hay algo que vamos a definir, que vamos a entender como la conectividad del elemento finito. Y aquí vamos a decir que la conectividad del elemento 1 es N1, N2. ¿Qué es la conectividad? No es más que el conjunto de nodos con su número asignado que tiene cada nodo que pertenecen a ese elemento finito. ¿Sale? Entonces, siempre número nodos, siempre número elementos y debo determinar o debo tener siempre clara la conectividad, que no es más que qué elemento posee cuáles nodos. Esas son ideas generales que vamos a hacer siempre sin importar la dimensión del problema. Muy bien. Entonces, ahora, ya que planteamos estas ideas de los grados de libertad y todo esto. Muy bien. ¿Cuántos grados de libertad puedo tener en un nodo? Es decir, ¿cuántas incógnitas puede tener un nodo? Bueno, eso dependerá del problema a resolver y de la dimensión del problema a resolver. En este caso, pensemos que estamos en una dimensión y pensemos en un problema de elasticidad o de cálculo de esfuerzos de mecánica estructural. Entonces pensemos que este dominio 1D representa una barra, entonces esa barra la vamos a estirar y entonces ¿cuál es el grado de libertad o cuál sería esa incógnita que estaríamos calculando? Lo vamos a ver más adelante con detalle, pero ahorita se los platico rápido. Esa incógnita que vamos a estar calculando es el desplazamiento. Entonces, en una dimensión yo podría decir, bueno, solamente voy a restringir a los desplazamientos en dirección X. Entonces va a haber un solo grado de libertad por nodo. Pero si yo ya me voy a 2D, puedo decir, bueno, el 2D, el mismo problema de elasticidad, voy a permitir o voy a poder tener desplazamientos en X, desplazamientos en Y. Entonces, cada nodo puede tener 2 grados de libertad. ¿Sale? Y en 3D, si me voy al mismo problema de mecánica estructural o de elasticidad, me lo llevo a 3D, entonces voy a tener
desplazamiento en X, desplazamiento en dirección Y, desplazamiento en dirección Z. Entonces puedo tener 3 grados de libertad por cada nodo. ¿Vale? Entonces fíjense bien ahí, siendo los grados de libertad las incógnitas, entonces los que determinan la dimensión del problema o la dimensión del sistema de ecuaciones algebraicas que vamos a resolver al final es el número de grados de libertad, no el número de nodos, el número de grados de libertad, porque puedo tener 10 nodos, pero es 3D, entonces puedo tener hasta 30 grados de libertad y al final los grados de libertad son esas incógnitas que yo voy a estar calculando. Y entonces el grado de libertad, para que lo tengan bien en cuenta, el grado de libertad, puse en amarillo, perdón. Bueno, estos están muy feos estos colores, voy a poner otro acá. Este, por ejemplo, el grado o los grados de libertad determinan la dimensión del problema. ¿Vale? Entonces, ya vamos entendiendo un poquito más. Ahora, así como tengo elementos lineales, y como yo ayer, en la sesión del método de Galerkin, yo proponía un polinomio cuadrático y después propuse un polinomio cúbico, es decir, pude aumentar el orden de mi solución propuesta para aproximar. Lo mismo puedo hacer aquí con los elementos finitos. Fíjense. Traté de dibujar un poquito más grande esto con intención. Fíjense, tengo mis nodos normales que había puesto al principio, pero voy a agregar un nodo extra a la mitad de cada elemento. ¿Va? Un nodo extra. Entonces voy a tomar este elemento, me lo voy a traer para acá, fuera, entonces lo traigo para acá, pongo este y este. Entonces fíjense, ahora este elemento ya tiene 3 nodos. Tendría el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3. Sigue siendo un solo elemento. Entonces ahora, ¿qué pasa? Que este elemento ya sería un elemento 1D de orden 2 o cuadrático. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora, para aproximar la solución de la ecuación diferencial en este elemento finito, puedo usar un polinomio de la forma A0 más A1x más A2 x cuadrada. ¿Se dan cuenta? Entonces, de ahí sale esta relación o este nombre que se le da al elemento. Entonces, elemento 1D cuadrático, orden 2. Si yo le meto otro nodo en medio y tengo 4 nodos, pues puedo hacer un polinomio cúbico para aproximar en el elemento la solución. Entonces sería un elemento cúbico, orden 4, orden 5, orden 6, orden 7, y podría crecer el orden de mi elemento tanto como yo quisiera. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con eso? Que yo estoy aumentando el orden de mi polinomio, aumentando el número de incógnitas, ¿vale? ¿Qué ventaja me tendría? O de inmediato pudieran pensar ustedes, bueno, es que si mi polinomio es de orden mayor, se va a ajustar mejor a la solución exacta o se va a aproximar mejor a la solución exacta. Bueno, sí, eso tiene cierto sentido, pero tenemos un dominio que está dividido en muchos elementos. Entonces, en elemento finito, las técnicas que solemos utilizar o que se suelen utilizar dentro de la discretización es no elevar tanto el grado del polinomio, o decimos en elemento finito, no aumentar tanto el grado del elemento finito propiamente. ¿Por qué?
podemos también jugar con el tamaño del elemento finito. Y entonces en lugar de hacer un elemento orden 2, yo puedo hacer puros elementos orden 1, pero más pequeños, fíjense, ¿ya vieron? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si son polinomios orden 1, sí tendría una aproximación en teoría peor con un elemento orden 1 que con un elemento orden 2, pero los estoy haciendo más pequeños. Entonces, ¿qué pasa? En realidad lo que pasa aquí cuando solucionamos ya con elemento finito, pues es que estamos construyendo una interpolación, porque solo conozco los valores, las incógnitas en los nodos, y entonces después trato de reconstruir cómo con un polinomio. ¿Vale? Si fuera un orden 2, perdón, que tuviera 3 nodos, y yo conozco aquí, y yo conozco aquí, y yo conozco aquí, pues lo más que puedo hacer es aproximar con esto, ¿no? Ejemplo. Entonces, si yo reduzco el tamaño de mi elemento finito, entonces no hay tanto problema, porque no importa que el orden de mi elemento finito sea bajo, tengo menos espacio que barrer, tengo menos espacio donde no conozco la solución, porque los nodos están más pegaditos. Entonces mi aproximación puede ser buena incluso con un polinomio de un orden pequeño, de un orden bajo. ¿Sale? Entonces en elemento finito, en aplicaciones de software clásicas, vamos a tener elementos lineales o elementos cuadráticos típicamente. ¿Sale? Es básico lo que vamos a tener. Va a haber programas en los que podemos tener un elemento cúbico o incluso de orden mayor a 3. Pero normalmente les digo, la técnica es jugar un poquito entre el tamaño del elemento y el orden del polinomio. Se pueden hacer pruebas. Ustedes verán que cuando crece el orden del elemento, va a tomar más tiempo de solución que si reduzco el número de elementos. Va una cosa relacionada más o menos, porque al aumentar el orden del elemento, lo que hago es meter nodos intermedios en las aristas. En este caso, ven, metí nodos intermedios acá. Cuando reduzco el tamaño del elemento, no meto más nodos también, pero porque estoy reduciendo o estoy aumentando el número de elementos. Entonces, hay una cierta relación ahí, que cuando yo uso polinomios de orden ya mucho más grande, esa relación tiempo de cómputo con la precisión, digamos, o con el error de la aproximación, no es tan redituable, porque el tiempo de cómputo puede crecer demasiado y no gano mucha más precisión que trabajando con elementos de orden inferior, pero más pequeños. ¿Vale? Espero no estarlos confundiendo con esto, pero básicamente es lo que tratamos de hacer. ¿Vale? Jugar con el tamaño del elemento también. El cambiar o disminuir propiamente el tamaño del elemento es algo que vamos a estar denominando nosotros, o le vamos a estar llamando un refinamiento de malla. Así vamos a estar haciendo un refinamiento de malla. Entonces, cuando yo use ese término, vamos a refinar malla o vamos a hacer un control local de malla. Quiero decir que voy a trabajar en disminuir el tamaño de los elementos para buscar una mejor aproximación en una zona específica del dominio. Ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo en esta zona a lo mejor pues están bien los elementos relativamente grandes, porque describen bien esa parte del dominio, se ajustan bien. Pero yo tengo, por ejemplo, esta zona pequeña de redondeo. Esa zona, con un elemento o con elementos tan grandes alrededor, voy a tener muy mala aproximación. ¿Por qué? Varias cosas. Si se están dando cuenta, el método elemento finito no es más que aproximaciones una encima de otra. Porque estoy aproximando el dominio de solución, el dominio sobre el que quiero resolver, lo aproximo con otros dominios conocidos
con los elementos finitos, y sobre los elementos finitos voy a aproximar la solución con una interpolación polinomial que a su vez es una aproximación de la solución exacta del problema de valores en la frontera. Entonces, ahí cuando yo tengo en esta zona elementos muy grandes, no voy a describir bien o no voy a alcanzar a ver bien descrita la información en esa zona del problema. Entonces ahí yo me requeriría, por ejemplo, hacer ese método o ese proceso que yo le llamaría un refinamiento. ¿Qué es un refinamiento? Voy a tratar de meter elementos más chiquitos en esa zona para que se ajusten mejor a esa parte de la geometría y en consecuencia me den una mejor aproximación a la solución, ¿sale? Entonces esa es la idea que normalmente se sigue cuando aplicamos ya el análisis en software. Ahora, en 2 dimensiones, ¿cuál es la historia? Es básicamente lo mismo, solo que tenemos elementos diferentes. En 2 dimensiones, los elementos típicos para trabajar son el cuadrado y el triángulo. Un cuadrado que tenga solo nodos en los vértices o un triángulo que tenga solo nodos en los vértices los vamos a llamar elementos 2D lineales, porque la idea es la misma. No voy a poder tener más que un polinomio de orden 1 para interpolar y conocer la información sobre las aristas de aquí del elemento, ¿vale? ¿Qué son las capacidades físicas? Un elemento, por ejemplo, cuadrado, perdón, voy a borrar, un elemento cuadrado que ya sea de mayor orden, pues tendría nodos en medio de las aristas y nodo en sus vértices. Entonces noten aquí, ya tendría yo un elemento cuadrangular que tiene 8 nodos, ¿vale? Y si decíamos, voy a dibujar también mi triángulo de orden 2. Maribel subió a primer lugar, Isabel va en segundo, Brenda tercero. Venga, chicos. Bien, entonces fíjense, La resistencia se encuentra si tengo los elementos 2D lineales, estos que acabo de dibujar acá serían 2D cuadráticos. ¿Vale? Entonces, ahora, noten, vamos, chicos. ¿qué pasaría? En cada nodo, decíamos, voy a asignar ahí los grados de libertad. Y decíamos, para el problema clásico de análisis de esfuerzos, que es lo primero que vamos a atacar aquí en software, lo voy a dibujar un poquito más grande. Israel, sorpresivamente, vamos, chicos. Vean. Fue de los primeritos en contestar, por eso subió muy rápido. ¿Cuáles son las capacidades coordinativas? Y aquí. ¿Qué estoy dibujando aquí? Los grados de libertad. Desplazamiento en dirección X, desplazamiento en dirección Y. Los vamos a llamar U y V. Bien. U, Maribel. desplazamiento. Vamos. Última pregunta, en X. V y W. Desplazamiento en Y. Desplazamiento en Z. Así les vamos a denominar a esos grados de libertad para el caso estructural. Entonces, vean, aquí yo tendría U y V. Por ejemplo, U1, V1. Pero también en este nodo voy a tener su V y su V2, U2. Y en este también V3, U3. Y aquí también V4 y U4. ¿Vale? Entonces noten. Mi problema, aquí ya tengo 8 grados de libertad.
8 grados de libertad en un solo elemento finito. ¿Qué implica 8 grados de libertad? Implica que ese elemento finito, para conocer o aproximar la solución con el método de Galerkin dentro de él, necesito un sistema de 8 por 8. Cuando aquí arriba solo necesitaba un sistema de 2 por 2 o un sistema de 3 por 3. Aquí ya me fui un sistema de 8 por 8, ¿sale? Y es un elemento lineal. Si me voy al elemento cuadrático, entonces pues tendré un sistema de 16 por 16. Esto les digo para el caso estructural de mecánica estructural, cálculo de esfuerzos. 16 por 16. Ese sistema solo para un elemento finito. Si tengo 50 elementos finitos, cada elemento finito va a estar definido por un sistema de 16 por 16. Ahora noten en el triángulo qué pasaría. En el triángulo el sistema sería de 6 por 6 o de ¿cuánto? De 12 por 12. Esto para dimensión 2. Ahora, ¿qué pasa en el 3D? En 3D, a ver si me salen estos dibujos, los elementos clásicos a utilizar va a ser el hexaedro y el tetraedro, ¿vale? Esos son los elementos clásicos. Va a tener un elemento tetraédrico, pues si tiene nodos solo en los vértices, va a tener solo 4 vértices, mientras que un hexaedro ya solito va a tener 8 vértices. Y igual les vamos a llamar elementos 3D lineales. ¿Vale? Y entonces, aquí ya se nota más la diferencia del 1D que pasa cuando voy aumentando el orden de mi sistema. Porque si voy aumentando el orden de mi sistema, por ejemplo, para que sea cúbico, se aumentaría 4 nodos más. Entonces ya no tengo un sistema de 16 por 16, ya tendría un sistema de 24 por 24 y así sucesivamente. ¿Qué pasa aquí en 3D? Fíjense, en el 3D, pues aquí tengo un sistema de 12 por 12. ¿Por qué 12 por 12? Considerando que cada nodo va a tener sus 3 grados de libertad en un V y W. Entonces, en ese sentido, este que tiene 8, pues ya tendría un sistema de 24 por 24. Vean entonces cómo el elemento hexaédrico o de base cuadrangular va a crecer mucho más el sistema que lo define que el elemento tetraédrico. Además de elementos hexaédricos y tetraédricos, suelen usar elementos que algunos softwares les llaman de cuña o elementos ¿qué fue el nombre? Elementos, bueno, de cuña, dejémosle el nombre porque se me fue el nombre. Entonces, fíjense esto, también hay lineales, también hay orden 2, ¿vale? Entonces, pero ahora piensen por ejemplo en un hexaedro cuadrático, un hexaedro orden 2, tengo sus 8 vértices. ¿Cuántas aristas tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tengo 12 aristas. Un nodo intermedio en cada arista, más los 8 que ya tengo en los vértices, tendría 20 por 3, 60 por 60. Sería el sistema que define a un 3D orden 2 o cuadrático hexaédrico. ¿Sale? 60 por 60, un solo elemento finito. Entonces, si le aumento todavía el orden más, pues ese sistema se va a hacer muy grande para un solo elemento. Entonces, por eso les decía yo que ahí solemos tomar ventaja mejor de meter elementos más pequeñitos en lugar de disparar el orden del elemento. ¿Sale? Esa es la idea. Entonces, de manera general, son los elementos finitos con los que vamos a estar
lidiando. ¿Hay mayor variedad de elementos finitos? Sí, claro, puede haber algunas cuestiones de elementos especiales. Pero ya para casos muy específicos de análisis, que si llegamos a tratar uno y donde utilicemos un elemento diferente, pues yo se los haré saber, aunque no creo por los temas que se tratan en el curso que lleguemos a ese caso. Pero puede haber elementos especiales. ¿En qué sentido elementos especiales? Hay elementos que tienen aristas curvas o caras curvas para ajustarse mejor a las zonas complejas del dominio, como les mostraba ahí arriba, etc. Entonces vamos a tratar de en dado caso que aparezca algo así en nuestros problemitas, mencionarlo, ¿sale? Pero de manera general, esta es la manera en la que trabajamos. Voy a cerrar con el siguiente comentario. Los elementos de base cuadrangular vemos que tienen sistemas que los van a definir con más incógnitas, ¿no? De mayor dimensión, 16 por 16, 24 por 24 acá, o hasta 60 por 60. Y los de base triangular se mantienen más pequeña su dimensión. Eso a lo mejor de primera instancia nos dice, bueno, pues hay que usar elementos triangulares, ¿no? Tienen sus pros y sus contras como todo. El elemento triangular es bueno, o el de base triangular, en este caso tetraédrico, es muy bueno o es bueno porque nos permite ajustarnos mejor a las geometrías complejas, a los cambios abruptos en la geometría. Perdón, ya me estoy aquí. Muy bien, chicos, abriendo y cerrando con paz. 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, aquí me va a permitir ajustarme mejor un elemento triangular, ¿vale? Pero el elemento de base cuadrangular o el elemento hexaédrico van a tener un mejor comportamiento en convergencia. Eso lo vamos a hablar todavía más adelante, pero lo voy mencionando de una vez. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que es más estable para la solución y nos puede ayudar a tener buenas aproximaciones o aproximaciones con menor error, con un menor número de elementos. ¿Por qué? Porque aporta más nodos, hay más incógnitas y ahí por ahí se dice que por eso nos da más estabilidad, ¿sale? Importante. Entonces, todo esto que acabamos de mencionar. Quiero cerrar este tema hablándoles un poquito de algo que le vamos a llamar calidad de malla. Calidad de malla, bueno, claro, está relacionada con la calidad de los elementos finitos. ¿Cómo medimos la calidad de los elementos finitos? Tienen que entender algo importante. Decíamos, yo voy a resolver y para eso voy a ejemplificar con este triángulo, con un elemento triangular 2D lineal. Entonces, yo les he estado diciendo, no sé resolver en el dominio real, voy a resolver en dominios más sencillos sobre los que sí sé resolver y de ahí aproximo. Entonces, de ahí construyo todo el global. ¿Qué pasa? Que evidentemente yo voy a solucionar o voy a crear la solución con los métodos que vimos, por ejemplo, el método Galerkin, sobre este elemento finito. Pero vieron que eso requería un cierto número de pasos, que si llegar a la forma de vender el problema, que si proponer la solución, en este caso pues la solución propuesta en los segmentos desconocidos va a ser una solución lineal, encuentra las incógnitas, etc. Entonces, para que todo ese proceso se lleve a cabo en la computadora, lo que hacemos es que ya definimos previamente o hacemos ese desarrollo previamente nosotros o los programadores, o quien vaya a programarlo va a ver quién desarrolla la caracterización de la ecuación de cada elemento finito y eso es lo que se programa. Entonces cuando usted mete un mallado con triángulo sobre un dominio, siempre se manda a llamar la misma ecuación, ¿sale? En términos generales hago un callback y mando a llamar esa ecuación de elemento finito sobre mi
sobre mi elemento triangular. Y entonces esas ecuaciones se definen en elementos ideales, en un triángulo ideal, en un cuadrado ideal, en un tetraedro ideal. ¿Sale? ¿Qué es un triángulo ideal? En este caso sería un triángulo equilátero, todos los lados iguales, todos los ángulos internos iguales. La verdad es que cuando yo ya hago la discretización, no todos los triángulos van a salir equiláteros, porque si no, no podrían, tendría problemas para ajustarme bien a la dimensión o a los cambios de geometría de mi dominio. Podría buscar que todos sean equiláteros, pero sí. ¿Cuál sería la forma? A lo mejor haciendo elementos muy pequeñitos. ¿Qué pasa si hago elementos muy pequeñitos? Disparo la dimensión de mi problema global, es decir, aumento el número de grados de libertad, el número de incógnitas, y entonces eso va a agarrar mucho mayor tiempo de cálculo en la computadora. Entonces siempre tenemos que estar buscando ese compromiso entre una buena aproximación, pero un tiempo razonable de cómputo. Eso es algo que vamos a tratar de estar buscando siempre. Entonces, por eso evaluamos la calidad de la malla, porque no me voy a ir a elementos tan pequeños que todos sean equiláteros y ajusten bien al dominio. Entonces va a haber elementos que me salgan así, por ejemplo, más como escalenos. Va a haber elementos que me queden de esta manera. A lo mejor va a haber elementos que me queden así. Elementos que queden así. Fíjense. Y todos van a ser iguales, van a tener sus 3 nodos, van a tener sus mismos grados de libertad asignados. ¿Por qué es importante medir la calidad de la malla? Note. Aquí. Tengo el mismo número de nodos sobre esta arista que sobre esta arista. Y esta claramente es mucho más larga. Entonces, ¿qué implica eso? Que va a haber más información desconocida aquí que voy a tratar de recuperar conociendo solo 2 puntos. Y aquí tengo menos información con solo 2 puntos, los mismos 2 puntos. Entonces, tendré una mejor aproximación aquí, pero podría perder información acá. ¿Sale? ¿Entiende la idea? Entonces, porque voy a usar el mismo polinomio lineal en los dos lados. Entonces, por eso tengo que buscar que se asemeje lo más posible a la idea de la malla. ¿Vale? ¿Cómo medimos la calidad de la malla? Bueno, y otra cosa importante a saber que creo que no he notado o no he dicho, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué pasa con este lado? Que los elementos finitos en una malla comparten aristas completas. Entonces aquí, este sería otro elemento contiguo, comparten aristas completas. Entonces es importante que lo vean. También un elemento con un lado muy pequeño de repente pues va a provocar que el elemento contiguo también salga deforme y iría siendo mi entramado así de elementos finitos. ¿Vale? ¿Se dan cuenta? Así se va construyendo. Los elementos siempre van a compartir aristas completas. Entonces, eso es un problemilla de repente, pero bueno. ¿Cómo mido la calidad? Se puede medir de muchas formas. Podemos medir relaciones de aspecto, que es simplemente relación de longitudes de los lados. Puedo medir oblicuidades, que es un método que a mí me gusta mucho para medir. ¿Qué mide con las oblicuidades? Ángulos internos. ¿Qué tanto se desvían los ángulos internos de lo ideal? Me gusta a mí usar ese método, pero está el de puntos jacobianos, está el de relaciones de aspecto, les decía, que es relaciones entre tamaños, etc. Entonces, ahí lo que buscaremos siempre es que los elementos se parezcan en medida de lo posible lo más que se pueda a esto. La calidad de la malla típicamente... Venga, chicos. Se evalúa 3 repeticiones nada más. de 0 Camila, hay que bajar a 1. Se normaliza de 0 a 1 normalmente. ¿Vale? Según el software, según el parámetro que se utilice, típicamente un elemento
Estoy recordando, a ver si no me confundo con lo de ANSYS, que es lo que vamos a estar utilizando. De todas maneras, cuando empecemos en ANSYS lo revisamos. Un elemento 1 sería mi elemento ideal. En este caso, un triángulo equilátero. Un elemento 0 sería un elemento completamente distorsionado. ¿Qué sería un elemento completamente distorsionado para un caso de un triángulo? Un elemento donde todos sus nodos son colineales, es decir, dejó de ser un triángulo y es una línea. ¿Sale? Entonces, queremos estar lejos de esto, no lo queremos. Queremos estar lejos de esto y cerca de esto. ¿Vale? Entonces, sin embargo, luego pues, va a haber rangos y vamos a consultar. Vamos a tratar de ver cuáles son los rangos recomendables para los elementos según los problemas que vamos a resolver. Tiene que ver mucho el problema físico a resolver y la zona del dominio, ¿vale? Pero vamos a ver reglas generales o buenas prácticas generales para establecer calidades aceptables en nuestras mallas y de esta manera asegurarnos que nuestra malla no está incidiendo de manera negativa en nuestros resultados, que eso lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces vamos a dar aquí por terminado este punto porque ya me extendí un poco. Esto es lo que consta de la discretización. ¿Qué nos falta? Conjuntar esto que vimos de la discretización con nuestro método de Galerkin para ver cómo es que se generan las ecuaciones de elemento finito y de ahí cómo ya se hace el método completo sobre un problema, ¿sale? Será una sesión más o tal vez dos de esto y ya brincaremos al software. Entonces, espero que estén muy bien y nos escuchamos más adelante.